¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica, edición de día lunes, iniciando esta nueva semana. Gracias por acompañarnos a esta hora, 8 en punto. Esperamos que hayan tenido un buen descanso este fin de semana para comenzar otra semana de trabajo, otro día laboral, otro lunes, el lunes 7 de junio. Iniciamos ya esta revisión de las noticias más importantes en materia económica y de negocios a nivel nacional y también con algunas noticias internacionales. Vamos a partir de inmediato con nuestro resumen de noticias para contarles detalles en el ámbito político del cierre de todo un proceso de negociación que se denominó esta agenda de mínimos comunes, que concluyó ya en parte este fin de semana con la aprobación y la promulgación luego del IFE universal, este ingreso familiar de emergencia, una medida de apoyo inédita. Desde el comienzo de la crisis no se había alcanzado tanta gente con montos tan altos además, y supone también el cierre, así esperamos al menos, de la etapa de mayor intensidad en el apoyo fiscal, en particular si es que avanza el proceso de vacunación y las cifras sanitarias también van mejorando. Serán 15 millones de personas las que van a recibir estos montos de apoyo que abarcan, por ejemplo, para una familia de 3 personas, 400.000 pesos, para una familia de 4 integrantes, 500.000 pesos. Supone un esfuerzo fiscal inédito por sobre los 10.300 millones de dólares y va a cubrir además los meses de junio, julio y agosto, con la posibilidad de extenderlo, aunque con el 50% de los montos a partir de septiembre. Hay detalles bien importantes, hay un análisis político que hacer respecto a lo que ha significado la negociación. Vamos a estar revisando aquello en unos minutos. Les contábamos que se cierra en parte esta negociación porque hay un flanco que sigue abierto. De hecho, hoy día el Senado va a abordar este tema. Hablamos del apoyo a las pymes. Estas medidas propuestas por el gobierno que buscan la entrega de un bono directo de entre 1 a 3 millones de pesos para las pymes a nivel nacional. La posibilidad también de acceder a ciertos beneficios tributarios en materia de devolución de impuestos es el tema que todavía sigue pendiente. ¿Cuáles son las trabas? Principalmente, ¿qué empresas serían beneficiadas con este tipo de ayudas? Según las estimaciones del gobierno, serían cerca de 300.000 empresas las que se verían beneficiadas en la propuesta que está al día de hoy. Lo que buscan senadores de oposición y del gobierno es que se amplíe el abanico de aquellas empresas beneficiadas para todas las empresas con ventas inferiores a los 25.000 UF al año. Ese sería el rango. Ya estamos revisando en unos minutos también más detalles respecto a este debate. Por otra parte, el optimismo respecto al crecimiento económico para este año se traslada también a los gremios empresariales. En particular, la CPC ha corregido al alza su proyección de crecimiento y Chile podría crecer, escuche bien el dato, 7,5% este año, según la Confederación de la Producción y el Comercio. Es una mirada mucho más optimista que la que tenían en marzo, por ejemplo. En esa proyección estimaban un rango entre 6 a un techo de 7%. La proyección ahora es bastante mejor, de la mano, por una parte, del avance del proceso de vacunación, de las expectativas también de reapertura económica y con datos en los últimos meses que han sido mejores de los esperados. En particular, el crecimiento del mes de abril, que recordemos superó el 14%, explicarían esto. Ojo, eso sí, que la CPC prevé un 2022 con un crecimiento de hasta un 3,5%, producto principalmente de la incertidumbre que hay en materia de inversión, la incertidumbre política. Cómo repercute eso en la inversión proyectada a mediano y largo plazo es uno de los factores que estaría incidiendo en un crecimiento algo menor para el próximo año. Por otra parte, estaremos hablando en materia internacional de la propuesta que surgió finalmente del G7, este grupo que reúne a las 7 grandes potencias económicas a nivel mundial, que se reunió durante este fin de semana para abordar varios temas, pero entre ellos el más relevante quizás es la posibilidad de establecer un piso mínimo para los impuestos a las empresas en un 15%. La idea fue aprobada finalmente por los ministros de Finanzas reunidos en esta instancia. Ahora deben llevarlo, eso sí, al G20 para en ese lugar conseguir más apoyos y de esa forma hacer viable políticamente esta idea que lo que busca es evitar una carrera a la baja en la búsqueda de inversiones, de captar inversión con estas tasas corporativas que han ido decreciendo en las últimas décadas. Ya estaremos revisando también más detalles, la visión en particular desde Estados Unidos sobre este asunto.
Por último, revisemos detalles del mercado que durante esta jornada, este lunes, abren con cierto optimismo, números al alza en particular en las bolsas europeas. También algo de eso recogía más temprano las bolsas asiáticas, aunque con números más mixtos. Vamos a revisar detalle precisamente de los números más importantes para comenzar este día lunes, después de una semana, la anterior, que cerró en general con números bastante positivos para los mercados a nivel global. Estos son algunos de los indicadores más relevantes a esta hora. El Eurostoxx subiendo 0,26%, Londres ganando 0,25%, el DAX alemán también en línea con una ganancia de 0,2%. El Nikkei en Asia cerró más temprano también con ganancias, mientras que el Hang Seng tuvo pérdida, ya les contábamos, hay algunos matices, 0,45% de caída para el indicador de Hong Kong. En el cobre también hay noticias, hay una tendencia a la baja en los últimos días. De hecho, el precio a esta hora está cayendo y llega a un valor de $4,47. Números altísimos, por cierto, pero con una caída de 1,13% según los registros del mercado a esta hora para el principal producto de exportación nacional. Detalles que estaremos profundizando más adelante también. Bien, vamos de inmediato entonces a revisar las noticias del día, 8,6 minutos, con este fin de semana que ha estado marcado por la discusión en el Congreso, a la rápida, con premura, para sacar adelante esta agenda de mínimos comunes. El tema principal, el que más surgía, era, por cierto, la promulgación de un ingreso familiar de emergencia universal. Ese era el título para este instrumento que se ve reforzado entonces para los próximos meses. Y el presidente Piñera lograba promulgar durante este fin de semana precisamente esta iniciativa después de un trámite bien rápido que hubo en el Senado. Serán finalmente 15 millones de chilenos los que se verán beneficiados por estas medidas. No hubo grandes modificaciones al proyecto durante el fin de semana. 100% del registro social de hogares estará beneficiado por este IFE universal, siempre y cuando, este es el único requisito, no haya ingresos en ese hogar superiores a los 800.000 pesos por persona, por cada uno de los integrantes. Ese es el único requisito. El resto, sencillamente estar dentro del registro social de hogares. Es una ayuda enorme, un desembolso de más de 10.300 millones de dólares, la ayuda más grande que ha entregado el Estado hasta ahora desde el inicio de la pandemia. Recordemos que cuando comenzó esto se entregaron bonos por 65.000 pesos aproximadamente por integrante de la familia. Bueno, acá una familia de 4 integrantes va a recibir 500.000 pesos. Es un aumento de los montos significativo. Además, quedó establecida la posibilidad de que se extienda más allá de agosto. Esto contempla junio, julio y agosto. A partir de septiembre se podría extender el IFE siempre y cuando las condiciones sanitarias así lo justifiquen y con un monto además que sería de un 50% respecto a lo que se entregará a partir de ahora. Escuchemos al presidente Piñera, también a la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, el análisis político sobre el debate en torno a este proyecto. Hoy vamos a promulgar esta ley y los beneficios van a empezar a llegar a las familias a partir del martes 29 de este mes de junio. Estamos trabajando contra el tiempo en aprobar la ley y en establecer los mecanismos, y aquí los ministros van a tener que trabajar muy duro, así que no hay descanso mientras no tengamos el ingreso familiar de emergencia en el bolsillo de todos los hogares chilenos. Este proyecto lo que busca es, primero, aumentar la cobertura de los hogares beneficiados. Las familias, los hogares que están en el registro social de hogares, incluso aquellos que están en el último decil de más alta vulnerabilidad, van a poder efectivamente recibir el beneficio del ingreso familiar de emergencia universal si en su declaración de ingresos efectivamente tienen menos de 800.000 pesos líquidos por integrante del hogar. Bien, ahí entonces el análisis político respecto a este proyecto que finalmente ve la luz verde este fin de semana después de un trámite bien rápido en la Cámara Baja, sobre todo en el Senado. Queda pendiente en el contexto de esta agenda de mínimos comunes, eso sí, lo que ocurre con las pymes. Hoy día se va a resolver ese tema, es lo que se espera al menos, para zanjar finalmente el universo de empresas que se verían beneficiadas. Lo que se busca es ampliar ese universo. Hasta hoy día hay ciertos requisitos técnicos, digamos, respecto a quienes han, por ejemplo, declarado
separado del IVA, que impedirían ampliar el espectro de empresas que se podrían ver beneficiadas por estos bonos directos entre 1 y 3 millones de pesos, es lo que podría recibir una pequeña o mediana empresa. En la oposición y en el oficialismo también están planteando la idea de que sean todas las pymes, independientes de sus características y con ventas inferiores a 25.000 UF al año, las que reciban efectivamente este apoyo del Estado. Ampliar el universo sería el principal objetivo. Escuchemos también entonces reacciones y análisis respecto a este debate en particular. El senador Juan Antonio Coloma de la UDI, el senador de la ADC Jorge Pizarro se refirieron a esto. Con toda honestidad, a nosotros nos hubiera gustado que hubiera sido un proyecto más completo. Valorábamos lo que plantearon los diputados de la UDI, de aprender de las lecciones del pasado y dejarlo claro que este fuera hasta diciembre de este año. Se logró hasta septiembre, la mitad de septiembre, pero gracias a ello, por lo menos, se dio la facultad al gobierno para extenderlo a diciembre en caso que sea necesario. Aquí no ha terminado el trabajo. Nosotros esperamos el día de hoy, ojalá, llegar a un acuerdo con el gobierno en materia de pymes. La propuesta del gobierno hoy es ayudar a 310.000 pymes, que son las que facturan, que pagan IVA. Nosotros le estamos pidiendo que sea a todas las pymes. Yo reitero lo que he dicho hasta el cansancio. El tema de enfrentar esta pandemia con los recursos de las personas me parece que es la peor de todas las formas de hacer políticas públicas. Nosotros tenemos una propuesta que es seria y es concreta. En el caso del IFE nos demoramos desde abril del año pasado hasta ahora. Al final el gobierno entendió. En el caso de la reforma previsional, ojalá aprendan la lección. Bien, vamos a ir a otro tema, 8:12 para abordar otro debate que iba en paralelo a esta negociación sobre el IFE. Hablamos de un eventual cuarto retiro. Recordemos que había presentado ya un proyecto en el Congreso que buscaba precisamente este cuarto retiro de los fondos previsionales. Y a partir de eso se abrió otro debate sobre un 100% de los retiros de fondos. Sacar toda la plata definitivamente de las cuentas previsionales era el debate que se había instalado en los últimos días. Ha perdido fuerza la idea porque ya el IFE está aprobado, pero de todas maneras el debate quedó dando vueltas, sobre todo pensando en la reforma previsional que aún sigue en su trámite en el Senado. Veamos en la siguiente nota de Josefina de la Fuente algunos detalles de esta discusión. Desempolvó su beta de cantante el ministro Ossa este sábado por el Congreso Nacional. Y es que luego de un muñequeo político intenso, el gobierno logró finalmente aprobar el IFE ampliado de emergencia. Ojalá esas iniciativas, tanto la del cuarto retiro como la del retiro del 100%, ojalá no prosperen. El ingreso familiar de emergencia deja claro que cuando existe disposición de dialogar, cuando el gobierno abandona esta lógica de la mezquindad y de las ayudas sociales, se puede entregar un apoyo como tan contundente como lo ha tenido el Parlamento. Así el gobierno espera no tener que volver a vivir escenas como estas tras la derrota ante el TC por el tercer retiro. La moneda no quiere abrir la puerta a más retiros y no son los únicos. Yo espero que este alivio que va a permitir que se extienda hasta mediados de septiembre logre detener la ola de populismo de nuevos retiros. Podríamos dejar de presionar el que las personas tengan que disponer de sus propios recursos. Por el momento no es necesario recurrir a los ahorros del 10%. La pregunta es, ¿qué pasará a fines de septiembre y a fines de octubre? Y aunque la controvertida historia de los retiros del 10% podría llegar a su fin según la mayoría, un grupo de parlamentarios insiste en que no están descartados nuevos proyectos y esta vez no precisamente por razones sanitarias. Quería hacerle una pregunta. ¿Cuándo le va a responder a la candidata presidencial Narváez? Entre risas y bromas, el senador Moreira se sumaba a los que intentan dilucidar el futuro presidencial de Jasna Proboste, senadora cuyas propuestas y las de Daniel Jadue han servido como insumo para un sector UDI que insiste en el retiro del 100% de los fondos de pensiones. El ingreso familiar de emergencia universal no va a detener el retiro del 100% de los fondos de la AFP por el temor que la izquierda ha instalado de expropiar y nacionalizar esos ahorros. La diputada Pamela Giles fue la primera en ingresar un proyecto para retirar, con tope, el 100% de los fondos de las AFP. En los próximos días se podría sumar la UDI. Estamos destruyendo el sistema, vamos a liquidarlo mes a mes, como dice Pamela Giles,
vamos a nacionalizar, como dice la senadora Proboste, y lo que yo propongo es que los chilenos, igual cuando tú te subes al metro y te cambias la billetera del bolsillo de atrás para que no te la roben a un bolsillo de adelante más seguro, que la gente pueda mover esas platas dentro del sistema. Votó en contra el retiro 1, el retiro 2, el retiro 3, y ahora le vino una inspiración increíble para decir, mire, saquen el 100%. Esa es una campaña absolutamente del terror, porque además la centra en algunos personajes. Así el fantasma de un nuevo retiro ronda por los pasillos del Congreso. Uno que, por ahora en todo caso, transita con alegría el Ejecutivo tras aprobar un beneficio por al menos 3 meses, cuyo costo alcanza más de 10.000 millones de dólares. Bien, 8:15 minutos. Vamos ahora a un tema que ya adelantábamos en nuestro resumen de noticias. El debate respecto a los impuestos a nivel mundial ha topado la agenda también de los países, las naciones más ricas del mundo. El G7 se reunió este fin de semana en Londres y allí se abordó precisamente este tema que aparece como uno prioritario. Lo ha empujado Estados Unidos, pero lo han acogido rápidamente naciones europeas también, y lo que buscan es acordar un impuesto a las grandes empresas con más naciones para que de esa forma se siente cierto piso mínimo a nivel mundial. El G7 ya ha acordado llegar a un 15%. Eso es lo mínimo que podría cobrar un país a las grandes corporaciones en cada uno de esos mercados. Y la idea, como decíamos al comienzo, es evitar que se siga profundizando esta carrera descendente, una carrera a la baja en los impuestos corporativos que busca precisamente captar más inversiones, pero que termina deteriorando las arcas fiscales de estos países en la medida en que se logra capturar menos de cada uno de los éxitos empresariales que terminan por atraer. Bueno, esta idea ya fue aprobada entonces por el G7. Se anuncia este acuerdo alcanzado por estas 7 potencias que incluyen a Estados Unidos, al Reino Unido, a Japón, a Alemania, entre otras. Y ahora la idea es llevar esta discusión al G20. Será en esa instancia, con las 20 grandes potencias económicas, en ese lugar donde se busque un piso político, como decíamos, más amplio. Mientras más grande sea, más efectivo también será su alcance, es lo que plantean desde el G7. Escuchemos a Janet Yellen, la ministra de Finanzas, o el equivalente, la secretaria de Finanzas del gobierno de Joe Biden en Estados Unidos, refiriéndose precisamente a esta propuesta. Estamos buscando la aprobación de un acuerdo en el G20 que representa una parte muy grande del PIB. Todavía hay un gran número de países que están participando en el proceso subyacente de la OCDE que esperamos, de tener éxito en el G20, esté de acuerdo. El G7 ha dado pasos importantes este fin de semana para poner fin a la dinámica dañina existente, asumiendo compromisos que hoy brindan un tremendo impulso para lograr un impuesto mínimo global sólido a una tasa de al menos el 15%. Años de discusión, decía Janet Yellen, para un acuerdo histórico que traza además cancha para las discusiones tributarias en el resto del mundo también. 8:18, nos vamos a una pausa y al regreso volvemos con más de Agenda Económica. Estamos de vuelta, 8:21 minutos, para abordar un tema que queda pendiente, que será abordado hoy día en el Senado en esta agenda de mínimos comunes. Hablamos de la situación de las pymes, debate que sigue abierto y donde se busca extender lo más posible los beneficios para este sector de la economía nacional. Estamos en contacto hasta ahora con Héctor Sandoval, presidente de CONAPYME, para abordar esta discusión. Gracias por el contacto, Héctor, muy amable. Hola, Sebastián, buenos días. Buenos días. Héctor, bueno, el tema central en la discusión que se está dando en el Senado por estas horas tiene que ver con el alcance que tendrán estas medidas de apoyo. El gobierno plantea ayudas que llegarían a cerca de 300.000 empresas. ¿Cuál es la posición de CONAPYME respecto a ese punto en particular, Héctor? Bueno, nosotros primero extrañamos tanta demora. Lo mismo que hoy día está en discusión, lo anunció el presidente de la República el día 30 de abril. Ya estamos en junio y aún no ha mejorado la oferta, indistintamente que ha habido algunas conversaciones el fin de semana, pero no sabemos la oferta final. Por lo tanto, esperamos que a la brevedad tengamos una solución y obviamente que sea bastante más amplia que el 24% que considera la oferta o el proyecto inicial. Las pymes son más de 1 millón y están llegando alrededor de 300.000. Y también que sea suficiente la ayuda, tanto la ayuda monetaria
como las complicaciones que tienen las pymes, como son las deudas previsionales que están impidiendo hoy día que los trabajadores puedan acceder a la AFC, porque era requisito seguir pagando las cotizaciones previsionales y que se han pagado las patentes y se han pagado los impuestos territoriales, claro, que tenemos ejecuciones por parte de la Tesorería General de la República sin tomar en consideración el minuto que estamos viviendo. Ahora, Héctor, ¿es posible llegar con ese apoyo a 3 veces más de las empresas que hoy día se están planteando? O sea, si usted dice son cerca de 1 millón de pymes a nivel nacional, eso implica un esfuerzo de recursos importante. ¿Ustedes lo piden de manera universal, sin requisitos, por ejemplo? No, hay que tomar en consideración la realidad, pero lo importante es que llegue a un número suficiente, porque tampoco uno puede desconocer que hay empresas que han podido entrar al tema del delivery o el tema del transporte, o quienes se dedican al tema de la medicina, obviamente que han tenido venta y por supuesto que la ayuda tiene que ir a quienes están más complicados y no universal, tendrán que haber cierto tipo de limitaciones, por eso que se pone este tope en ventas de 25.000 UF al año. Héctor, cuando usted habla de estas ayudas el pago de las cotizaciones en particular, ¿eso lo ven como un instrumento aparte entonces respecto a la ayuda directa, este bono de 1 a 3 millones de pesos que se estaría entregando? Naturalmente que sí, porque las realidades son diferentes. No es lo mismo tener un trabajador que 10 trabajadores y el PYME haber accedido a esto y buscar la fórmula como el trabajador pudiese seguir cobrando sus cotizaciones, o sea, su AFC, porque nadie podía prever cuánto iba a durar esto y todos pensábamos que eran 3 meses, 6 meses, y usted ve lo complicado que estamos hoy día. Por lo tanto, eso es esencial porque nos está trayendo un tremendo conflicto de demanda desde la AFP, desde las cajas de compensación, desde la ISAPRE, o de las mutuales. Por lo tanto, es un tema muy complejo y 1 millón de pesos obviamente que sirve, pero el tema es cómo nos podemos poner de pie y que ese microempresario pueda seguir haciendo funcionar su empresa y obviamente podamos seguir entregando puestos de trabajo. Por eso que tienen que ir por carriles diferentes y en eso el gobierno tiene que tener mucho cuidado en lo que ofrece, esencialmente a cuántos va a llegar y no tantas condicionantes para poder ingresar. Sí. ¿Y qué es lo que le han planteado ustedes a los senadores, Héctor? Aparte de estos puntos en particular, ¿hay otros temas que están pendientes, que no están abordados en esta propuesta? Bueno, a nosotros nos interesa de sobremanera que esto sea lo más rápido posible. No podemos seguir esperando eternamente. Estamos muy complicados. Y en realidad el abanico es bastante amplio, pero tenemos que partir por algunas soluciones. Cuando pensamos que el FOGAPE era una tremenda solución, vemos las limitaciones que eso tuvo, por lo tanto, intentar poner tantas cosas en la mesa sin definir ninguna, al final causa más daño que beneficio. Por eso que nos interesa ir tomando algunas medidas y si hay algo ya en discusión, obviamente poderlo materializar y si no son suficientes los recursos que se han puesto a disposición, solicitar al gobierno, al Ejecutivo, que ponga más recursos de tal manera que sea una solución y no que la gente se ilusione a que va a tener hoy día una ayuda y esa no llega. Y ahora, la ayuda más importante que necesitan las pymes es poder trabajar. Si las pymes pueden trabajar, no necesitan subsidios, pero hoy día Héctor, cambiaron los aforos, las panaderías pueden tener 2 personas al interior y en una panadería que tienen 2 dependientes, que también son considerados en la contabilidad de las personas que están dentro de esa área, obviamente va a tener que despedir un trabajador. Por lo tanto, Héctor, uno entiende y todos somos responsables de cuidar la salud, pero de repente se nos pasa un poquito la mano, esencialmente con los más chicos, porque las medidas de aforo no pueden ser un impedimento más para poder trabajar. Héctor, una última pregunta. ¿Está abordado aquí algún cambio en la forma en la que se están entregando los créditos FOGAPE? No son parte de la discusión, sí son parte del problema, lo hemos planteado en múltiples oportunidades, no sé si lo irán a considerar, pero ha habido complicaciones para acceder y hay gente que simplemente quedó afuera y otros que han entrado solo en el sistema de repactación de lo que ya tenían o habían obtenido desde los bancos
como crédito y han habido prórrogas del pago de cuotas, y eso es una mochila que tendrán que tener también los microempresarios cuando esto parta de nuevo, porque los plazos es plata, es dinero, y el valor de las cuotas obviamente ha aumentado ostensiblemente, esencialmente, cuando van a empezar a pagar las primeras cuotas en 3, 4, 5 años más. Sí, bien, veremos qué es lo que ocurre hoy día con la tramitación ahí en el Senado. Héctor, gracias por el contacto, muy amable. Gracias, Sebastián, y esperamos que hoy día puedan ponerse de acuerdo y que tengamos tanta esperanza como tiene la ciudadanía chilena con la aprobación del IFE. Así esperamos, gracias, buen día. Ya, gracias. 8:28, nos vamos precisamente recordándoles que hay que estar muy atentos a lo que va a ocurrir hoy día en el Senado. Ojo con la Comisión de Hacienda, que a las 10:30 está convocada para comenzar a debatir el día de hoy y tratar de cerrar este debate, en particular respecto al apoyo a las pequeñas y medianas empresas en nuestro país. 8:29, con esta información nos vamos. Gracias por acompañarnos. Vienen las noticias internacionales. Jacinta Molina junto a ustedes a partir de ahora. Que tengan buen día. Es natural.